En este vídeo lo que vamos a ver es cómo se puede calcular una aproximación de la media cuando no tenemos los datos originales, sino que solo tenemos ya los datos cortados. Entonces nosotros sabemos que la media de los datos, la media de los datos es 334, pero imaginemos que solamente nos han dado esta información, la tabla de los datos cortados, en el cual sabemos que hay 36 datos en el intervalo 0,2, 48 datos en el intervalo 2,4 y así sucesivamente. Entonces, claro, en principio nosotros lo que tendríamos que tener es la suma de los datos partido por el número de datos. Ahí la pregunta que nos hacemos es cómo sacamos la suma de los datos y cómo sacamos el número de datos. Los datos no los podemos sacar, porque nosotros sabemos que hay 36 datos entre 0 y 2, pero no sabemos si son 36 ceros, si son 36 12 o si son mitad 0 y 12 o si hay 1. Lo que podemos hacer es aproximar y pensar que en este intervalo, el punto medio de este intervalo es el 1 y por lo tanto podemos suponer que más o menos hay 36 1. Exactamente aquí podemos pensar que hay 48 13 y así sucesivamente. Eso nos dará una media, una forma de ver la media a través de la tabla que no va a ser exacta, no va a ser 334, pero nos va a permitir saber esa información. ¿Y de dónde saco yo esa información? Pues si nos acordamos, cuando nosotros hicimos el histograma de los datos, si nosotros ponemos un plot igual a false, igual que hemos hecho ya varias veces, aquí nos dice varias cosas. Nos dice los puntos, esto de que pone mids, lo que nos está diciendo es cuántos datos, o sea, cuál es el valor intermedio de cada intervalo. El 1, el 3, el 5, etcétera, lo que nosotros tomaríamos. Perdón, como lo que se llama el representante del intervalo o el intervalo representante de la clase. Serían nuestros valores. Sabemos cuánto hay en cada intervalo mirando el counts. Y si nosotros sumamos los counts, sabemos cuántos datos hay. Porque si hay 38, 36 en este intervalo, etcétera, es como sumar la tabla. Por tanto, lo que nosotros tendríamos que hacer sería lo siguiente. Nosotros tenemos que sumar los datos partido por el número de datos. Entonces vamos a calcular nuestra media aproximada. Voy a volver a poner en pantalla la media de los datos. Y lo que vamos a hacer es sumar datos. ¿Cómo hacemos nuestra suma de datos? Pues lo que hacemos es lo siguiente. Vamos cogiendo cada punto intermedio y lo multiplicamos por cuántos hay en ese intervalo y sumamos. Por tanto, lo que vamos a hacer es sumar. Y vamos a trabajar mucho con el histograma. Así que no sé si lo he hecho ya, pero merece la pena que el histograma tenga nombre. Vamos a llamar HI, por ejemplo, de histograma. Va a ser el histograma de mis datos con esto de plot igual a false. Y donde yo voy a ir sacando los datos. Entonces, ¿cómo cojo el número de datos? El número de datos lo hago de la siguiente forma. Yo tengo los counts y lo que puedo hacer es sumar cuántos hay. Entonces lo que voy a hacer es sumar dentro de este histograma. Voy a ir sumando cuántos hay en cada parte. Y esto me va a decir que el número de datos es 104, como sabíamos. He podido sacar el número de datos. Y me falta la suma de los datos. ¿Cómo puedo yo obtener la suma de los datos? Pues la idea es, cojo el primer valor intermedio, lo multiplico por el número de datos en ese intervalo, cojo el segundo punto medio, lo multiplico por el número de datos y sumo. O sea que lo que voy a hacer es ir sumando los puntos medios de cada intervalo multiplicado por el número de datos en cada intervalo. Los puntos medios se pueden coger partiendo del histograma y cogiendo los puntos medios, mids. Y los tengo que ir multiplicando. También dentro del mismo histograma, lo que tengo que contar, coger una vez más, es contar cuánto hay en cada parte. Y aquí tendré la suma de datos. Entonces, ¿cuál sería mi media aproximada? Pues suma de datos dividido por el número de datos. Que ya sabemos que no nos va a dar exactamente 336, pero si lo veis, pues da una buena aproximación. Y esto es como se puede calcular la media cuando te dan solo el histograma. Puedes calcular el número de datos sumando cuánto hay en cada intervalo y puedes sumar los datos, entre comillas, sumando las marcas de clase, los puntos medios de cada intervalo, multiplicado por el número de datos de ese intervalo. Y aquí dejamos este vídeo.